Bienvenidos a Sobremesa. Este es un nuevo programa, una nueva forma que tiene Unánimes de comunicarse con todos ustedes y hemos querido hacer un formato más bien casual. Lo que queremos hacer es, a través de una conversación de amigos, con una buena taza de café, tocar los temas relevantes de la fe cristiana. Los temas que en general uno diría que todo el mundo conoce, pero cuando venimos a ver el detalle, casi nadie los conoce. Hoy me acompañan Rolando, mi hijo, a mi derecha, y me acompaña mi querido hermano y amigo Mauricio, con quien vamos a tener una preciosa conversación alrededor de las Sagradas Escrituras. Comenzamos. Claro. Mau, el origen, ¿es un libro la Biblia? ¿Se compiló en algún momento? ¿Hay un autor o hay varios autores? ¿Cómo funciona este tema de la Biblia? Bueno, en realidad la Biblia no es un libro, es la colección de 66 libros. Y son 66 libros que han sido inspirados a diferentes tipos de personas. Y tenemos todo tipo de personas que nuestro Señor inspiró durante muchos años, más de 1400, 1500 años. Y los ha inspirado para escribir diferentes libros a través de la historia. Entonces la Biblia no es un libro, pero lo más divertido, si se puede decir, lo más impresionante, lo más cautivante es que se comporta como un solo libro, porque tiene un eje central, todas las ideas tienen una concordancia exacta y perfecta entre ellas. Ok. ¿Las divisiones cómo se divide, Rolly? Porque según entiendo, una parte del libro es la que duró más tiempo en hacerse o en escribirse, y la otra parte del libro se escribió muy rápido. Sí, tenemos dos testamentos, que es como se divide la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto se escribe previo a la venida de Cristo, y el último libro, el Antiguo Testamento, es escrito, si no me equivoco, 400 años antes de que venga Cristo. Esa parte de la Biblia, todo el Antiguo Testamento, duró miles de años en escribirse. Mientras que el Nuevo Testamento, que es a partir de que Cristo viene, el cual incluye los 4 evangelios y todas las cartas apostólicas, tiene que estar entre menos de 30 años la redacción de todos. Entonces el primero es sumamente largo, el segundo es muchísimo más corto. De hecho, si ustedes agarraran sus Biblias, el 80% de la Biblia es el Antiguo Testamento y un 20% del contenido de la Biblia es el Nuevo Testamento, que también yo creo que ayuda a expandir un poco lo que estaba diciendo Mau, que la Biblia no es solo un libro que se sentó mucha gente a escribir, sino que duró siglos, milenios, de hecho, en ser escrita. Y no es que la gente se sentó y dijo, ok, vamos a hacer la Biblia, entonces vamos a empezar este proyecto y vamos a empezar ahorita y vamos a terminarlo dentro de X cantidad de tiempo, sino que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios ha tomado los libros que han sido inspirados por él y los ha hecho parte de una colección. Entonces también como para... Entonces, ¿verdad? es una colección de libros. Sí. De ahí el nombre Biblia, Ajá. que en griego es biblión, Así es. que es libritos. Así es. Y el hilo conductor, ¿verdad, Rolly? El hilo conductor de la Biblia es fascinante. Es fascinante porque al no haber sido escrita por hombres que no se pudieron haber puesto de acuerdo, porque fue escrita tanto en Europa como en África, en diferentes zonas, no pudieron haberse puesto de acuerdo. Entonces el hilo conductor definitivamente es divino. Pero sí hablaban el mismo idioma todos, ¿o no? No, en realidad no, porque, a ver, en el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo primordialmente, y en el Nuevo Testamento fue escrito en en griego, y algunas partes en arameo. Entonces, ¿cómo puedes juntar dos cosas que están escritas por gente distinta, en lenguaje diferente, en épocas diferentes, probablemente en culturas diferentes? ¿Cómo es que puedes hacer un libro de todo eso? Imagínate, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Uno no podría. Uno no por eso podría. Dios lo hizo. Exacto. Sí, Exacto. qué maravilloso, ¿verdad? Es maravilloso. Sí. Es maravilloso. Ok, decía que tenemos unas grandes divisiones. Explicabas vos, Rolly, que era Antiguo y Nuevo Testamento. Y dentro del Antiguo Testamento, en sí mismo, esa parte, digámoslo así, esa es la que corresponde al pueblo de Israel, no a los judíos. Los judíos comparten con nosotros esa parte de la Biblia. Ese tiene algunas secciones adentro, como para poder dividirlo y decir, bueno, me voy a dedicar a leer
tal cosa para entender esa. Sí, los primeros 5 libros, que son los que escribió Moisés, los judíos le dicen la ley, también se le dice el Pentateuco, ¿verdad? Esos son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 se les llama la ley. De ahí en adelante tenemos partes más como históricas, ¿verdad? Tenemos que también, vamos a ver, Deuteronomio tanto, pero Génesis, Éxodo y Números hay mucha historia también, pero se le llama más comúnmente la ley. Después de ahí siguen una colección de libros, se llama Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas también, que son libros más históricos. Lo que hablan es del pueblo de Israel y su relación con su Señor. Pasando esos, ya vamos a los que se llamarían los libros de la sabiduría, ¿verdad? Está Proverbios, está Eclesiastés y está Job, donde uno puede ver... ¿Por qué se le llama así? Porque lo que está contenido dentro de esos libros es sabiduría de cómo vivir la vida, realmente. Job trata con el tema de sufrimiento, Eclesiastés habla con temas de ambiciones de vida y la meta de uno como ser humano, su propósito. Y Proverbios, como lo dice el nombre, son máximas, ¿verdad? O axiomas dadas por el Señor, que tal vez no deberían ser tomadas como leyes, deberían ser tomadas como proverbios, como si yo hago X, sucede Y, ¿verdad? Después de eso siguen los salmos, 140. 150. 150 salmos. Sigue el Salterio, que es una colección de 150 salmos, que son una colección de canciones inspiradas. Algunas las escribió el rey David, otros Salomón, otros no sabemos quién las escribió, que son como una mini Biblia. Ahí podemos encontrar todos los temas de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, todos contenidos en los salmos. Después de los salmos siguen los famosos profetas. Empezamos por los profetas mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel. ¿Esos son más importantes que los otros? No, se llaman mayores porque sus libros son más extensos, nada más. Los 3 tienen libros que están por encima de 40 capítulos. Ya. Entonces duran un poquillo más. Y después tenemos los profetas menores, que no es que son más chiquitillos o son más menos tontos, importantes. o no, nada más que las obras de ellos son más cortitas, ¿verdad? Son de 3 a 10 capítulos. Okay. Y ahí termina el Antiguo Testamento. Ok. Y Mau, el Nuevo Testamento parece ser más cortito, pero también, según entiendo, tiene divisiones. Sí. El Nuevo Testamento, y ahora lo mencionó Rolly, primero es importante apuntar de que una vez que se terminó el Antiguo Testamento, tenemos un periodo de silencio de los profetas, que durante más de 400 años no hay una inspiración divina hacia ningún profeta. Eso es lo que le llamamos el periodo intertestamentario. Palabra enredada, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero es muy fácil. Entre testamentos. Okay. Es más fácil, ¿verdad? Sí. Luego tenemos los 4 evangelios, que 3 de ellos son sinópticos. Otra palabra enredada. Otra palabra que básicamente sinópticos lo que significa es que son desde la misma óptica, desde el mismo punto de vista. Ahí está entonces Mateo, Lucas, Marcos. Y tenemos uno que es el de Juan, el del discípulo amado, el que Jesús amaba, como él mismo se llama. Y está contado desde otra perspectiva, que es la perspectiva de Juan. Luego sigue otro que se llama Hechos, que es súper lindo porque es el inicio de la iglesia, de nuestra iglesia cristiana y cómo el Señor la dirige, que fue escrita por Lucas. Posterior a eso, entonces empezamos a tener al autor Pablo, donde tenemos carta de Romanos, luego todas las cartas paulinas que siguen, como Corintios, ¿cuál sigue después de Corintios? Gálatas. Bueno, primera y segunda Corintios. Primera y segunda Corintios, luego Gálatas, luego Filipenses o Efesios. Bueno, seguimos con todas las cartas y llegamos a Hebreos, y en Hebreos no sabemos quién es el autor. ¿Y qué sigue después de Hebreos? Yo que nunca me lo recuerdo en memoria, pero tenemos todas las cartas. Pedro y Juan. Y después tenemos Judas, Y después Santiago. Y por último, al puro final, Apocalipsis. El Apocalipsis. Ese es el libro que nadie lee porque le tenemos todos miedo. Pero lo bello de Apocalipsis es que, decimos de que volvemos otra vez a Génesis, de alguna forma en Apocalipsis, porque es Jesucristo tomando el reinado por fin en su trono, y volvemos otra vez a lo que era el plan de Dios Todopoderoso, donde toma nuevamente, y vamos a volver al como fue planeado desde el inicio, que eso es fantástico.
¿Cómo sé yo? Porque, a ver, si vos me decís por fe, digo, ok, por fe. Pero si yo estoy conversando con alguien que no está convencido de que la Biblia es la palabra de Dios, y tal vez yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela y en el cole, yo me eduqué en un colegio católico, en los recreos decíamos que tal vez los curas tenían escondido la versión verdadera y que nos habían sacado otra. Era una forma de, como de hacer chota, ¿verdad? Pero ¿cómo sabemos que no fue cambiada, Rolly? ¿Cómo sabemos que lo que se escribió originalmente se acerca mucho a lo que tenemos hoy? Y no nos va a alcanzar el podcast. Pero en breve tal no vez. nos va a alcanzar, pero vamos a ver, en breve la Biblia misma dice que es un libro histórico, ¿verdad? No es un libro alegórico, no es un libro temático. O sea, ella misma se autodenomina un libro histórico, ¿verdad? Y todo libro histórico, todo documento histórico tiene que pasar por cierto escrutinio para ser validado, ya sea por creyentes o por no creyentes, ¿verdad? Cantidad de copias, la fecha más temprana de la primera copia. Vos sabes más de eso, de hecho, ¿verdad? De todo ese montón de métodos que tiene la Biblia, pero curiosamente toda la gente que dice que la Biblia es fijo, es un libro inventado por hombres, que, no sé, todas las tonteras que se dicen, ¿verdad? Que quitaron libros y pusieron libros, o que todo el mundo se reunió y todo fue un tema como una conspiración secreta. Yo nunca he escuchado a nadie de los que dicen eso que realmente hayan leído la Biblia. Todas son acusaciones de gente que nunca ha leído el libro. Critican algo que no conocen. Exacto. Mira vos. ¿Me explico? Entonces, si uno nada más se siente y la lee, yo siento que la gran mayoría de dudas empiezan a ir. Porque, por ejemplo, vamos a ver, si yo sé por un hecho que Génesis se escribió, ¿verdad?, en el año 2000 y pico antes de Cristo. Apocalipsis se escribió 90 después de Cristo. Tenemos casi 3000 años de diferencia entre uno y otro. Y nosotros podemos ver el mismo hilo conductor y podemos ver cosas que se profetizaron en Génesis y se cumplieron en Apocalipsis. O si podemos ver cosas que el profeta Isaías dijo, ¿cuántos años fue? 700 años antes de Cristo. Y sabemos el cumplimiento de esas en Cristo, y no son profecías como abstractas, ¿verdad? Son muy concretas y muy puntuales. Uno deja que la Biblia hable por sí misma. Y yo creo que si uno dejara la Biblia hablar por sí misma, uno no tendría que ir a buscar fuentes extrabíblicas para tratar de defenderla. Okay. ¿Verdad? O sea, es como tratar de defender un león mientras lo mantengo dentro de la jaula. Ya. O sea, solo suéltelo. Él puede defenderse solo. Ah, ok. Qué buena comparación, la Biblia Sí. como un león. Creo igual de que si uno viese la Biblia como un libro nomás, y no un libro meramente inspirado por Dios, si uno tratara y quitara el tema de que es un libro inspirado por Dios y que ha sufrido durante centenares de años el ataque de eruditos, de gente que ha querido descalificar la Biblia, y aún la Biblia sigue estando allí y sigue estando como empezó, sigue siendo la misma. Eso tiene mucho que hablar de sí mismo, porque la Biblia ha resistido los ataques de montones de personas que han intentado descalificarla, y lo que ha sucedido es que año con año que encuentran nuevos descubrimientos, se dan cuenta que la Biblia estaba en lo correcto. Solo para poner un ejemplo, por muchísimos años los científicos pensaron que el universo no tenía principio, no tenía fin. Finalmente ahora la ciencia acepta de que tiene un principio. Y con la teoría del Big Bang, que es la teoría más aceptada, entienden de que tuvo un principio y se dan cuenta que Génesis 1:1 era correcto. Ahora, si uno lo ve desde esa perspectiva, si lo ve desde la perspectiva, como decía Rolly, de las profecías cumplidas, de la exactitud de las profecías, de cómo la Biblia tiene una perfecta coordinación entre todas las partes, un solo mensaje, a pesar que fue durante muchísimos años inspirada por Dios a diferentes hombres de diferentes culturas. ¿Cómo puede un libro tener esa correlación tan perfecta y tan divinamente coordinada? Eso sigue asombrando y sigue siendo el libro más vendido de la historia, el libro más leído en la historia, el libro que ya dijimos que es un conjunto de libros, el más leído, el más vendido, el que ha prevalecido, el que clama ser la palabra de Dios, y no solo lo clama, lo demuestra que lo es. A ver,
partiendo del supuesto que sí es la palabra de Dios. Yo creo que es un supuesto que más bien es una realidad, como lo defendemos aquí en Unánimes. Pero la gente dice que uno interpreta la Biblia como quiere, por lo tanto, diferentes textos pueden tener diferentes significados para diferentes personas, y me suena a mí de que entonces no suena a palabra de Dios, porque si yo puedo torcer la palabra de Dios como yo quiera, entonces va a significar lo que yo quiera. ¿Hay alguna forma de que uno se asegure de que cómo interpretar los textos, tratando uno de ser celoso de no modificar mucho eso? ¿Hay técnicas o hay algunas disciplinas, me imagino yo? Porque, a ver, la Biblia fue escrita en idiomas que no conocemos, en culturas que no conocemos, hace miles de años. Y nos toca hoy leer eso y tratar de entenderlo. Y yo he escuchado gente que dice, no, mira, es que tal cosa debe significar tal cosa, y no, el otro, tal otra. ¿Hay alguna normativa para esto, Rolly? Sí. Y voy a tratar de responder de una manera como sencilla, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo leer la Biblia y saber cuál es su interpretación correcta? ¿Verdad? Y vos ahorita lo estabas diciendo, como cualquier texto, como cualquier mensaje, uno tiene que saber su contexto, ¿verdad? Porque, vamos a ver, torcer lo que otra persona dijo no es algo exclusivo de la Biblia, se hace todos los días, ¿verdad? De un montón de maneras diferentes. Entonces, las mismas reglas que aplican para poder interpretar cualquier mensaje aplican para interpretar la Biblia, ¿verdad? Yo tengo que saber quién dijo el mensaje, eso afecta muchísimo, ¿verdad? ¿En qué tiempo lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Qué situación estaba pasando que motivó al escritor a escribir lo que escribió? ¿Qué más ha escrito ese escritor que dé más profundidad a lo que él está diciendo en ese momento? Porque yo podría agarrar un pasaje de la Biblia, extraerlo de ahí y no tomar en cuenta el resto de la Biblia, y es algo muy diferente si lo meto con todo el resto de la Biblia y todo el cuerpo. Y todo eso tiende a sonar muy, digamos que abrumador, ¿verdad? ¿Qué horas hace uno todo eso? Pero ese es el rol de un pastor. Okay. Es el rol de un teólogo. Okay. ¿Verdad? Si yo estuviera empezando a estudiar la Biblia y yo no sé hacerlo, yo buscaría a alguien que sí sepa, y alguien que sí sepa no es alguien que tenga la interpretación correcta porque es dueño de la verdad, no es eso, sino es alguien que sepa abrirle el texto a la persona para que el texto hable por sí mismo, ¿verdad? Por ejemplo, la carta a los Efesios la escribió Pablo en tal año, lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso era esto, esta palabra significa esto, ahora sí, léala y aprenda. Y yo creo que ya eso quita el 80% de las interpretaciones falsas. Sí, entiendo que inclusive, no sé, estoy casi seguro que fue Pedro el que dijo que la Biblia no es de interpretación privada. ¿No? O sea, las escrituras no son de interpretación privada. O sea, no es que yo tenga mi versión y vos la tuya, ¿no, man? No, nada de interpretación privada realmente en la vida, ¿verdad? O sea, si yo digo algo, vamos a ver, si yo digo, no sé, voy a llegar a la casa a las 8, ¿verdad? ¿Qué querrá decir él con eso? Sí, que va a llegar a la casa a las 8, ¿verdad? Si están confundidos, deberían venir a preguntarme a qué me refería yo con eso. Pero nadie, o sea, digamos, si alguien alegoriza lo que yo estoy diciendo, o si alguien lo tuerce, no quita que lo que yo dije es verdad. Tal vez un poco para que la gente tome el significado de la palabra alegoría o alegoriza, es una forma de interpretación de lo que sea, cuando estamos hablando de la Biblia, donde se busca sacar símbolos o representaciones donde no los hay, digamos. Sí, entonces nada más es preguntarle al que mandó el mensaje a qué se refería. Eso es. Eso es todo. Tengo un último tema que estoy seguro la gente que nos escucha y nos ve se cuestiona. Parece que hay dos Biblias, una con 66 libros y otra con 73. Y hay unas Biblias que tienen más libros que otras. ¿Puedes referirte a eso brevemente, Mau? Claro. A ver, yo creo que, y nosotros nos basamos de que la Biblia tiene 66 libros, que son básicamente el Antiguo Testamento que fue aceptado con todos los libros que tiene el Antiguo Testamento y que el mismo Jesús citó. Y en el Nuevo Testamento tenemos todos los libros del Nuevo Testamento que sabemos de que fueron escritos por o apóstoles o testigos presenciales. El caso de todos los apóstoles y del último apóstol que es Pablo.
y que ha pasado precisamente las pruebas de donde se seleccionaron cuáles eran los libros que iban a ser aceptados en este canon, pasando ese filtro, el filtro de que fuera un apóstol, de que estuviese en concordancia con el resto del Antiguo Testamento. Pero apuntando hacia lo que estabas mencionando, es que durante el inicio de la época de la iglesia cristiana, aparecieron un montón de cartas de todo el mundo queriendo meter nuevas doctrinas o diferentes doctrinas dentro de la misma Biblia. Y lo que fue que la iglesia se juntara y dijera, ok, del Antiguo Testamento lo que realmente conforma la Biblia y lo que hemos estado viendo y en lo cual también el mismo Jesús se refirió, son estos libros. Ese grupo de libros del Antiguo Testamento era muy claro. El segundo grupo del Nuevo Testamento se le puso estos filtros, y esos filtros de que fuera un testigo presencial, de que fuera un apóstol, de que fuera reconocido, fueron citados por los mismos padres de la iglesia cristiana, y por lo tanto dijimos, estos son los libros del Nuevo Testamento. Y con ello lo que la iglesia pretendió era sacar del camino todos aquellos libros que intentaban traer nuevas doctrinas que no tenían nada que ver. Ya. Ok, entonces, podemos estar seguros de varias cosas. Que la Biblia es inspirada por Dios, que las versiones que tenemos hoy se acercan muchísimo a los originales que no tenemos, porque son libros muy antiguos que se deterioraron y se rompieron, se perdieron, se destruyeron, pero las copias que tenemos hoy se acercan muchísimo al original. Sabemos que el Nuevo Testamento es cortito y más reciente, digamos, tiene 2000 años de haber sido escrito. El Antiguo Testamento sí es mucho más extenso. Y podemos estar seguros que podemos confiar en la palabra de Dios. El consejo de Rolly de buscar un maestro y un pastor que esté adecuadamente entrenado, adiestrado, académicamente capacitado para poder abrirnos las escrituras y que nosotros podamos leerlas. Me parece que ese es un consejo buenísimo. Y lo que resta es invitar a la gente, a nuestra teleaudiencia, y decirle, vaya a las escrituras. Congréguese en una iglesia donde se predique la sana doctrina, busque maestros que sepan y crezca en la fe y en el conocimiento de Dios. Nosotros hicimos una conferencia de la Biblia, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, así es. ¿Por qué no apuntas a esa por si quieren más información? Porque en 20 minutos uno no puede hablar de este tema. De todo lo que es la Biblia. Claro. Ajá. Ok, voy a tratar de llegar lo más rápido posible. En nuestro website, unánimes.org, hay una sección que se llama presentaciones, y en esa sección de presentaciones, en la sección 2 dice reuniones mensuales, y ahí en las reuniones mensuales la presentación número 8 es la Biblia. Ahí está el PowerPoint completito, y en el canal de Unánimes en YouTube está también la conferencia que dimos en video. Gracias, Rolly, porque eso es de verdad que sí, porque tratar de... Sí, esto es como un aperitivo. Esto es como un aperitivo. A todos ustedes, mil gracias por su atención. Gracias por acompañarnos en nuestro primer episodio. A mis contertulios de aquí también, mil gracias. Y nos vemos en el próximo episodio de Sobremesa. Hasta luego.